Después de que mi amado falleciera, viajé de regreso a sus 18 años. Observé al joven, empapado hasta los huesos y en un estado lamentable bajo la cortina de lluvia. A diferencia del hombre maduro y gentil que sería años después, en su juventud su mirada era sombría y estaba lleno de agresividad. Parece un cachorro lastimado y lleno de cicatrices, pensé. Lo llevé a casa y le prometí: aquí, puedes hacer lo que quieras. Pero más tarde, tuve que sujetar sus manos traviesas con resignación. Eso no. Parece que sin querer, crié a un lobezno. Nunca imaginé que aparecería aquí. Un segundo después de haber terminado de organizar los asuntos funerarios de Alejandro, me encontré frente a un rostro suyo notablemente más joven. En ese momento, estaba acurrucado en un rincón de un callejón, su ropa empapada dejaba traslucir manchas de sangre. Me quedé paralizado por un momento. ¿Era un sueño? Desde su partida, sufría de insomnio todas las noches. Las pocas veces que lograba conciliar el sueño, por alguna razón, nunca lograba soñar con él. Alejandro. Me miró con cautela. ¿Quién eres tú? Me escudriñó con mirada inquisitiva. Se fijó especialmente en mis brazos, donde se marcaba levemente el músculo. Al darse cuenta probablemente de que no podría ganarme en una pelea, sus puños apretados se relajaron, pero su cuerpo se encogió aún más. Antes de que pudiera responder, murmuró en voz baja: ¿También vienes a cobrar una deuda? No tengo dinero. Ve a buscar al señor García. No molestes a mi madre. Con ese aspecto tan desastroso, daba la impresión de que ya lo habían molestado bastante. Vacilé. En mis recuerdos, rara vez mencionaba a sus padres. Fue solo mucho después de estar juntos, en una ocasión casual, cuando me lo comentó de manera superficial. Tenía un padre jugador y una madre enferma, pero el pasado es humo, ya sean personas o eventos. Al ver que no respondía después de un buen rato, pareció tomar una decisión. Comenzó a moverse sigilosamente, y aprovechando mi distracción, intentó escapar. Hay que admitir que, en este sueño, es bastante listo. No tuve tiempo de analizar bien la situación. Instintivamente, agarré al joven que intentaba huir. Al instante, Alejandro se puso como un gato erizado y comenzó a forcejear con todas sus fuerzas. ¡Suéltame! Mientras se debatía, sentí una tibieza en mi mano. ¿Estás herido? Evitando con cuidado sus heridas, fruncí el ceño mientras lo examinaba brevemente. Incluso si era un sueño, no podía quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. 1, 2, 3, y bastante profundas. Tienes que ir al hospital. El joven comenzó a temblar y a forcejear como un loco. Suéltame, ¿estás loco? No te metas. Pero su forcejeo era como llovizna para mí. Esquivé sus heridas con cuidado. Lo agarré por la cintura y lo puse al hombro, sosteniéndolo con una mano. Así evitaba que se cayera y que se rozaran las heridas. Forcejeaba violentamente con brazos y piernas. Temía que sus movimientos pudieran reabrir las heridas, así que con la mano que le sujetaba la cintura, le di una palmadita suave en el trasero. Sé bueno. El joven se quedó rígido un instante, y luego comenzó a debatirse con más fuerza, hasta el punto de que casi no pude sostenerlo. Suéltame, esto es un secuestro. Te devolveré el dinero, suéltame. En sus últimas palabras, incluso había un dejo de súplica. Me froté las sienes. Desde que lo conocí, Alejandro siempre fue sereno y maduro frente a mí, enfrentando cualquier situación con calma y aplomo. Parecía que nunca lo había visto alterado. Pero ahora, al verlo tan desesperado que huía a ciegas, sentí un dolor punzante y agudo en el corazón. Por suerte, en este sueño también apareció mi coche. Quizás era un mecanismo de sustitución onírica, pero el coche se había convertido en uno que solía conducir en mi juventud. Lo acomodé suavemente en el asiento trasero. Apenas lo solté, intentó abrir la manija de la puerta para salir, pero yo, precavido, ya había activado el seguro de las puertas. La voz del joven temblaba ligeramente, pero aún así intentó amenazarme, fingiendo serenidad. ¿Sabes? Vuelvo a casa todos los días. Si no regreso, mis padres llamarán a la policía. Así que suéltame ya. Lo tranquilicé con paciencia. Pero ahora estás herido, Alejandro. Tus heridas son profundas, debes ir al hospital de inmediato. Al ver que no podía salir, cambió de táctica y comenzó a mostrarse sumiso. Me miró de reojo y dijo: ¿Puedo ir yo solo? Suspiré. Si realmente tuvieras intención de ir al hospital, con esta lluvia torrencial, ¿por qué te esconderías en un callejón curándote tus propias heridas? Subí la calefacción y encontré una manta debajo del asiento para envolverlo. Ten cuidado, no te vayas a resfriar. No te haré daño. No sabía por qué, aunque pensaba que era un sueño. ¿No estaba siendo este sueño demasiado real? Se quedó callado, temblando en silencio. Al darse cuenta de que no podía escapar, se limitó a ajustar la manta envolviéndose con más fuerza. Lo observé por el espejo retrovisor y subí un poco más la temperatura de la calefacción. 4. Avanzamos en silencio durante un tramo. Al bajarme y abrir la puerta, él mordió con fuerza el espacio entre mi pulgar y mi índice. Luego, giró y salió corriendo hacia la cortina de lluvia. Sentí un dolor agudo, pero lo aguanté y recuperé a este chico. Incluso,
Con parte de mi atención, lo envolví con mi chaqueta y cubrí la mitad de mi cuerpo para protegerlo de la lluvia. Él, desesperado, suplicó con cautela. Te devolveré el dinero. Lo miré. Sus ojos reflejaban inquietud, y su cabello, un poco largo, pegado en la frente, lo hacía verse algo lastimero. Mi corazón se ablandó por completo. No soy tu acreedor. Volvió a quedarse callado. Froté inconscientemente la herida. Dolía. No era un sueño. Me sorprendió enormemente haber vuelto al pasado. Aunque me sentía inmensamente aliviado, también me dolía la cabeza. Antes, pensando que era una persona de mi sueño, no había intentado explicar mi procedencia, pero ahora, si le decía que era su amante, seguramente este chico lo tomaría como acoso, ¿no? Lo aparté un poco y negocié con paciencia. Vamos a vendar tus heridas primero, también para ganar algo de tiempo y poder inventar una excusa. Alejandro miró el hospital, clavó la vista en mi herida y asintió en silencio. 5. Por suerte, en mi juventud también tenía la costumbre de llevar siempre una tarjeta conmigo. Aunque no era la tarjeta con el límite más alto, era suficiente para pagar los gastos y mantenerlo durante un tiempo. Justo después de pagar, fui a ver a Alejandro, que estaba siendo curado en la enfermería. Estos jóvenes de hoy, ¿cómo es que no cuidan su salud? Un poco más profundo y hubiera necesitado puntos. Miré a Alejandro, que estaba siendo regañado. Él solo agachaba la cabeza sin decir nada. Pero, sin razón alguna, sentí que estaba un poco desconcertado. Me acerqué y, antes de que pudiera decir algo, recibí una regañina. ¿Y ustedes, los padres? Normalmente no se preocupan por prestar más atención a sus hijos, y solo cuando pasa un accidente se acuerdan de traerlos al hospital. Alejandro intentó decir algo, pero yo me adelanté a admitir mi error. Sí, disculpe, doctor. Después del vendaje, lo llevé de vuelta al coche. Durante el trayecto, lo vigilé muy de cerca. Intentó escapar varias veces, pero finalmente se rindió. ¿Sabes abrocharte el cinturón de seguridad? Me miró en silencio, y con aire de derrota, se abrochó el cinturón. ¿Por qué me ayudas? Se giró, con una mirada intensa. Ahora puedes decírmelo, tú, ¿quién eres? 6. Abrí la boca, vacilé y me detuve. Acababa de intentar revelar que venía del futuro, pero no podía pronunciar palabra. Pero si no lo mencionaba, pensando en la mirada desconfiada del joven, de repente, recordé la primera vez que vi a Alejandro en mi vida anterior. Era un estudiante ejemplar, muy elogiado por la dirección del instituto, pero debido a su situación familiar, incluso con la beca de ayuda, le resultaba difícil sobrevivir. La imagen del terco Alejandro en mi memoria se superpuso con el joven frente a mí, y se me ocurrió una razón adecuada. Antes, cuando fui al instituto número 1, el director me habló de tu situación familiar. Tus notas son excelentes, quiero becarte. Repetí las palabras de mi vida anterior, mirándolo con algo de nerviosismo. 7. El joven bajó la cabeza y guardó silencio, sin pronunciar palabra. Me sentí un poco alarmado. Siempre fui de pocas palabras, incluso se podría decir que no tenía facilidad de palabra. Si me rechazaba, no se me ocurría cómo podría acercarme a él. Recordé cómo había perdido el aliento lentamente en mis brazos. La sensación de desesperación, incluso al recordarla ahora, seguía siendo sofocante. No podía soportar separarme de él otra vez. Así que respiré hondo e intenté mejorar mi oferta. Con un tono cauteloso, traté de persuadirlo. Te ayudaré a resolver el problema de tu padre, y también a ingresar a tu madre en el hospital. Tengo un amigo en el extranjero, los recursos médicos allí son los más avanzados. Cuando el estado de tu madre esté más estable, podremos enviarla allí, ¿de acuerdo? Medité mis palabras, observando su reacción con disimulo, cuando de repente me hizo una pregunta. Tú, has estado antes en el antro. Era un bar gay famoso. Una vez fui arrastrado por unos amigos. No estaba seguro del momento temporal actual, así que asentí con un poco de duda. Alejandro sonrió con sarcasmo y murmuró en voz baja, como se me pudo olvidar, ya lo sabía. No lograba oírlo con claridad. ¿Qué sucede? No sabía por qué, pero sentí que el joven, que había bajado un poco la guardia al ser curado, ahora volvía a mostrarse frío como el hielo. Dijo con tranquilidad, está bien, lo acepto. Recalcó su tono. Habíamos estado juntos durante años, así que sabía perfectamente que estaba de mal humor. No entendía el porqué. Mi experiencia y habilidad para consolar dejaban mucho que desear. Antes, si se enfadaba, con abrazarlo o darle un beso suave, él soltaba un suspiro y decía con resignación, «Ay, tú». Así que ahora me sentía perdido. ¿Había enfadado a Alejandro otra vez? ¿Por qué? Intenté consolarlo. No te enfades. ¿Yo? Me sentí desesperado. Hasta yo mismo encontraba ridículos mis intentos de consuelo. Justo cuando me devanaba los sesos, Alejandro habló. No estoy enfadado. 8. Pero sí que lo estás. Lo critiqué en silencio, pero al notar su rechazo, me tragué las palabras y cambié de tema. Miré el cielo, ya era tarde. Detuve el coche en un cruce, volviéndome, pregunté, ¿volvemos a tu casa? Su cuerpo se puso rígido de repente, no. Luego, fingiendo calma, dijo, a tu casa.
Parecía un poco alterado y añadió: ¿No dijiste que me becarías? ¿No vas a buscarme un lugar donde quedarme? ¿Era posible tanta suerte? Me sentí abrumado por la sorpresa, pero pensando en su situación actual, aún pregunté: ¿Y tu madre? Guardó silencio un momento antes de decir: Está en el hospital ahora, acabo de volver. Los asuntos de la suegra requieren acción inmediata. Me apresuré a decir: ahora mismo contacto con alguien para solucionarlo, mañana probablemente pueda ser trasladada de hospital. ¿Te llevo primero a casa a descansar un poco? Asintió con un como si de repente hubiera perdido todas sus fuerzas. Se sumió en las sombras y volvió a acurrucarse sobre sí mismo. Al ver su postura defensiva, me sentí un poco preocupado, pero sabía que no podía apresurar las cosas. Después de todo, en los ojos del joven, esta era nuestra primera vez que nos veíamos. No había prisa. Me consolé en silencio. Poder encontrarme con él otra vez ya era un regalo del cielo. Mirando al joven excesivamente delgado, pensé para mis adentros: esta vez, en tu juventud llena de días lluviosos, yo te protegeré con un paraguas. 9. Por memoria, encontré un apartamento donde solía vivir antes. Comparado con antes, este edificio de apartamentos todavía parecía muy nuevo. La sensación de irrealidad en mi corazón se desvaneció un poco. Realmente había vuelto al pasado. Miré a la persona a mi lado y mi corazón de repente se sintió en calma. Mientras esa persona siguiera a mi lado, todo estaba bien. Mirando a Alejandro, que todavía lucía algo desaliñado, lo guié para que se sentara en el sofá y le dije con suavidad: primero voy a buscar el film plástico para proteger tus heridas. En un rato, cuando esté vendado, puedes ducharte. Hoy todo ha sido un poco apresurado, puedes ponerte mi ropa. No sé por qué, al escuchar la palabra ducha, todo el cuerpo de Alejandro se puso rígido. Después de que le vendé las heridas, lo llevé frente al baño. Considerando que estaba herido, pregunté con consideración: si realmente no puedes, puedes llamarme para que te ayude. Antes de que terminara la frase, el joven me interrumpió abruptamente: ¿no? Quizás pensó que su tono había sido muy brusco, y añadió: puede que necesite un poco más de preparación psicológica. No será mucho tiempo, solo lo que tardes en ducharte. Lo entendía. Después de todo, ahora era un extraño para él, y el que me permitiera acercarme tanto ya era el límite de su tolerancia. No lo forcé, solo añadí con consideración: al salir, aquí tienes un poco de pomada para golpes y contusiones. El doctor dijo que debes aplicártela después de ducharte. Puedes ponértela tú mismo. Está bien. 10. Sentado en el sofá, me sentía inquieto y aburrido. Inconscientemente, recordé la primera vez que vi a Alejandro en mi vida anterior. En ese entonces, había vuelto al instituto para dar una charla, y coincidió que los graduados destacados del último año también habían regresado para participar. En ese momento, él había sido el número 1 en el examen de acceso a la universidad de la provincia. Su discurso fue claro, lógico y metódico, y su guión, alejado de fórmulas preestablecidas, captó fácilmente mi atención. Movido por la curiosidad, me acerqué al director y pregunté por él. ¿Quién iba a imaginar que el siempre estricto director no escatimaría elogios hacia él, aunque con un poco de lástima? Me comentó que no tenía dinero para ir a la universidad. No me considero una persona de corazón blando, pero al recordar al joven lleno de brío en el escenario, pensé que su futuro no debería ser así. Decidí tenderle una mano. Al principio, solo lo vi como un estudiante junior con ambición. Simplemente lo becaba en silencio, sin interactuar en la vida cotidiana. Pensé que así quedaría la cosa. 11. Pero Alejandro era diferente. Desde que añadió mi WhatsApp, comenzó a enviarme mensajes. Al principio, todavía era un poco reservado, solo saludos cotidianos. Pero luego, cuando nos hicimos un poco más cercanos, comenzó a intentar compartir detalles de su vida conmigo. Parecía siempre lleno de entusiasmo y amor por la vida. Cualquier cosa aburrida, en sus ojos, adquiría un color diferente. Al principio, me mostré indiferente, solo respondía por cortesía. Pero luego, habiendo crecido yo mismo bajo una vida de alta presión, no pude evitar comenzar a sentirme atraído. Poco a poco, adquirí el hábito de revisar sus mensajes después de terminar mi trabajo, y la frecuencia de mis respuestas gradually aumentó. 12. Cric, crujido. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de una puerta abriéndose. Estaba a punto de decir algo cuando me quedé paralizado. Alejandro solo llevaba puesto una bata de baño. Aunque la tenía bien atada, para su complexión actual, la ropa le quedaba demasiado holgada. La piel que quedaba al descubierto mostraba moretones grandes y pequeños. Una punzada de dolor se extendió por mi corazón. En los años que no había formado parte de su vida, no sabía cuántas heridas había sufrido la persona que amaba. Pregunté en voz baja: ¿te has aplicado la pomada? Agarró el tubo con fuerza y asintió con la cabeza. El hábito de años juntos jugó una mala pasada. Tomé la pomada y dije por inercia: déjame ver tu espalda. Como le daba pereza, Alejandro muchas veces no se ocupaba de las heridas de la espalda. Yo siempre fingía enfadarme, y entonces él se pegaba a mí de manera melosa para que se la aplicara.
La inercia del pensamiento es traicionera. Decir eso ahora era bastante inapropiado. Estaba a punto de disculparme cuando Alejandro, con docilidad, se quitó la bata, pero con una mirada difícil de leer, confirmó: «¿Realmente salvarás a mi madre?» Por supuesto. Al momento siguiente, me empujó contra el sofá. Antes de que pudiera reaccionar, el joven se acercó y me besó. 13. Instintivamente, lo empujé. «¿Qué estás haciendo?» El joven cayó del sofá. La ropa, medio suelta, se descolgó de su cuerpo, dejando al descubierto grandes áreas de piel. Estaba terriblemente delgado. Su piel, pálida por la desnutrición crónica, hacía que esas cicatrices parecieran especialmente horripilantes. Cerró los ojos. Si no fuera por el leve movimiento de su pecho, incluso se podría dudar de si era un cadáver. En ese instante, todas las reacciones extrañas del joven anteriores encontraron explicación. Sentí la garganta como si estuviera bloqueada, y el corazón me dolía intensamente. Con cuidado, tomé la chaqueta que estaba sobre el sofá y se la eché suavemente encima, luego me giré rápidamente. En esta situación, no se me ocurrían palabras de consuelo, solo pude prometer con un poco de nerviosismo: «Vístete primero, no es que quiera tocarte, solo quiero aplicarte la pomada». 14. Ya estoy vestido. Me volví y miré al joven, ahora bien vestido, y respiré aliviado. Por un momento, ambos nos sentimos incómodos, pero fue él quien rompió el silencio. «¿No ibas a ayudarme a aplicarme la pomada?» Asentí apresuradamente, y en silencio, tomé la pomada. Después de aplicársela, los dos nos quedamos de nuevo sin palabras, mirándonos. De nuevo, fue él quien habló primero: «Entonces, si me ayudas tanto, ¿qué quieres obtener de mí?» Me esforcé por recordar la razón por la que nos habíamos acercado en nuestra vida anterior. Lo miré con vacilación, él también me miraba con nerviosismo. Casi hablamos al mismo tiempo. «¿No puedes regalarme a otros? ¿Podemos intercambiar WhatsApp?» 15. Casi me echó a reír. No imaginaba que el joven Alejandro pudiera imaginar tanto, y además, ¿qué clase de ideas eran esas? Guardé la pomada y le di una palmadita en la cabeza. «¿Has leído demasiadas novelas? ¿Regalarte? No me dedico a actividades ilegales. Basta, solo quiero becarte. Además, aún eres joven, preocúpate de estudiar bien». Al ver que Alejandro seguía en silencio, le di otra palmadita y sentencié: «Ahora vete a dormir». Alejandro se tocó la parte donde le había dado, obedientemente volvió al dormitorio, y cuando estaba a punto de llegar a la puerta, de repente me llamó, con una mirada inescrutable: «¿No vamos a intercambiar WhatsApp?» 16. Después de intercambiar WhatsApp, comencé torpemente a imitar el comportamiento de Alejandro y a chatear con él. Más tarde, creí que ya habíamos acortado distancias. Todos los días le enviaba mensajes con alegría: «¿Estás? ¿Qué haces?» «En clase». «En clase no puedes distraerte». Al otro lado hubo un silencio, y finalmente respondió con un en silencio. Satisfecho, guardé el teléfono y sonreí tontamente. Entonces, desde atrás, se escuchó una voz molesta: «¿Qué haces, con esa sonrisa tan boba?» Eché un vistazo a Javier, mi amigo de la infancia, e inmediatamente borré la sonrisa. Luego lo saludé brevemente, e inmediatamente puso cara de ofendido, quejándose: «Cuando me necesitas, soy tú, cariño, y ahora soy basura». Lo miré: «Sabrá tu media naranja que andas llamando, cariño, a la gente». Eché un vistazo discreto a su cintura. «Tonterías, ¿qué media naranja? Él es un maldito pervertido». Instintivamente se enderezó y cambió abruptamente de tema: «Bueno, el asunto está resuelto». Revisé los trámites para el traslado de la madre de Alejandro al extranjero para recibir tratamiento y le di las gracias de corazón. Justo cuando iba a compartir la buena noticia con Alejandro, Javier comentó con calma, chasqueando la lengua: «Ese chico tiene mucho talento, logró cautivarte para que lo ayudes tanto». 17. Mi mano se detuvo y dije seriamente: «No es mi amante, está en el instituto, es un estudiante al que becó». Ahora que finalmente podía relacionarme con él con normalidad, no podía permitir que lo estropearan. En cuanto a tener una relación, aún era joven, tenía mucha paciencia, no había prisa. ¿Es una broma? ¿Con esas notas? ¿Quién lo creería? Me quedé completamente paralizado y pregunté en voz baja: «Ah, ¿no es el primero?». Javier dijo de manera exagerada: «Por favor, ¿cuándo te volviste tan ingenuo? ¿Buscas a alguien sin investigar sus antecedentes?». Me pasó un documento: «Casi trabaja a tiempo completo, un genio así no puede rendir. En la secundaria sí era el primero todos los años». Me dio un codazo y bromeó: «En ese entonces ya lo ayudaste en el antro, incluso regañaste al viejo Fernández por gustarle los menores, diciendo que era un cerdo, y para calmarlo, compraste varias botellas de alcohol y le diste su comisión». Continuó bromeando con entusiasmo: «¿No dijiste también que era tu chico? Que ibas a becarlo, punto». 18. Estas palabras cayeron como un rayo. De repente me di cuenta de la causa del malentendido del joven Alejandro la primera vez. Me esforcé por recordar ese evento. Ese recuerdo era demasiado lejano para mí.
pero la verdad es que nunca me gustaron los bares, especialmente aquellos con un ambiente especial, así que de esa experiencia, más o menos tenía un vago recuerdo. 19. Esa noche, acababa de conseguir mi primer negocio en la vida, y mis amigos organizaron una fiesta para celebrarlo. Me animaron y me presionaron para que bebiera bastante. Mareado, fui al baño para despejarme cuando escuché el sonido de botellas rompiéndose en la cabina de al lado. Instintivamente, eché un vistazo y vi a un hombre mayor con una gran barriga presionando a un joven en el asiento para obligarlo a beber. Ese joven era delgado, con un rostro pálido pero extremadamente guapo. Se veía forzado a levantar la cabeza, y como el alcohol se servía demasiado rápido, un hilo de licor se escapaba por la comisura de sus labios. A sus pies, había muchas botellas esparcidas desordenadamente. Conocía a ese hombre, todos lo llamaban el viejo Fernández. Era de los que más jugaba en ese círculo, le gustaban tanto hombres como mujeres, pero tenía una especial predilección por los adolescentes. No era muy cercano a él, solo porque teníamos negocios juntos, ocasionalmente nos veíamos. Si eres buen chico y te vienes conmigo, ya no tendrás que beber más. Al escuchar su voz malintencionada, fruncí el ceño. Este tipo de cosas no eran raras en el círculo. Aunque no me gustaban, no planeaba intervenir. Podía salvarlo una vez, pero no salvarle la vida. Además, tenía negocios con el señor Fernández. No valía la pena, evalué en secreto en mi corazón, y saqué mi conclusión en silencio. Justo cuando me disponía a lavarme las manos y marcharme, no pude evitar volver la mirada una vez más. Acompañar al señor Fernández a beber es mi responsabilidad. El joven bajó la mirada, sin mostrarse sumiso ni altanero. Vi que su mano se frotaba disimuladamente la zona del estómago. Aunque ya estaba al límite, sus ojos todavía rebosaban terquedad. Su carácter parecía extremadamente firme. Aunque se negaba con educación, no cedía en absoluto. Quizás fue el efecto del alcohol, o quizás el heroísmo juvenil que surgió. Al diablo, ¿por qué no podría salvarle la vida? Como guiado por un hilo invisible, rodeé los hombros del joven y lo saqué de los brazos de ese cerdo obeso. Tomé la botella de su mano y dije con desenfado: «Te pedí que trajeras una botella, ¿y otra vez estás acompañando a otros clientes? ¿Es que el alcohol que pedí no es suficiente?» Agité la botella, me incliné y golpeé la copa del señor Fernández. Esta es la persona que yo elegí primero, pero no la vigilé bien y se escapó hasta aquí. ¿Esta copa es por usted, señor Fernández? ¿Me cede lo que deseo? 20. No era por presumir, pero mi familia tenía cierta influencia. El viejo Fernández también era un zorro viejo en el mundo de los negocios, y al menos no quería un enfrentamiento directo. Se enderezó con dificultad, con una sonrisa forzada brindó conmigo, concediéndome esta vez el favor. Este joven y yo estábamos bebiendo muy a gusto. Yo sí estoy dispuesto a cedérselo a Vicente, pero no sé si él estará de acuerdo. Echó una mirada fugaz al joven, la amenaza era clara, y también me advertía que no me metiera donde no me llamaban. Miré al joven, que permanecía en silencio, y mi corazón se enfrió a la mitad. ¿No estaría siendo realmente un héroe innecesario? Por suerte, el joven levantó la cabeza de inmediato y dijo con firmeza: «Por supuesto que estoy de acuerdo». Parecía haber tomado una decisión, y tiró con cuidado de mi manga: «Me voy contigo, a beber contigo». Después de sacarlo de la cabina, me sentía cada vez más mareado. Ese viejo bastardo había preparado licor fuerte para el joven. El trago extra que yo mismo había bebido, sumado a que ya estaba borracho, era como echar leña al fuego. Instintivamente, me apoyé por completo en el joven. Aunque era muy delgado, sorprendentemente tenía fuerza. Aunque se puso muy rígido cuando me apoyé en él, aún así me rodeó cooperando para evitar que me cayera. «Busca un lugar para que descanse». Después de esforzarme por pronunciar estas palabras con un dolor de cabeza insoportable, el joven, obedientemente, me llevó a una pequeña habitación. Parecía que este era su territorio. Rápidamente me sirvió un vaso de agua y me lo acercó a la boca para ayudarme a despejarme. Saboreé el agua, notando un dejo de dulzor, e instintivamente quise perseguir ese sabor. Siguiendo mi instinto, agarré su mano y me acerqué a beber. Quizás por el mareo, sin querer, toqué su mano. «¿Le pusiste miel?» 21. Él retiró la mano como si lo hubieran quemado y dijo en voz baja: «Sí, gracias». Al ver su actitud evasiva, me pareció bastante interesante y quise provocarlo a propósito. «Acabo de ayudarte, y he pagado un precio no pequeño. ¿Cómo piensas compensarme?» No era una mentira. Arrebatarle a alguien al viejo Fernández conllevaba prepararse para que te mordiera y arrancara un pedazo de carne. Guardó silencio un momento, bajó la cabeza y dijo: «No sé, ¿tú también quieres?» Su tez era pálida, quizás por haber bebido demasiado. Las comisuras de sus ojos estaban enrojecidas. Con cuidado, tomó mi mano y la puso sobre su cuerpo. «¿Esto?» Instintivamente, tragué saliva. Antes de que pudiera decir nada, su mirada me atravesó. Sus hermosos ojos estaban vacíos, y toda su persona transmitía una desesperación absoluta. Dejé a un lado la intención de bromear y rápidamente lo interrumpí. «Basta, basta, ¿qué edad tienes? ¿Qué podría hacerte?» Con mi mente nublada,
recordé su difícil situación. Temiendo que volviera a ser acosado, saqué una tarjeta de mi bolsillo y se la puse en la mano. Yo no necesito niños. Tómalo como que te becó. Estudia bien y no vuelvas a trabajar aquí. 22. También recordé que en nuestra vida anterior, parecía que no hubo una declaración de amor formal. Al principio, él solo compartía su día a día, pero a través de los detalles de su vida diaria, parecía que yo había intuido sus sentimientos hacia mí. Cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de él, comencé a tomar la iniciativa. Lo invitaba a cenar, lo llevaba de viaje y, sin querer, se lo presentaba a todas las personas de mi entorno. Recuerdo que nuestro momento de declaración de amor fue cuando lo llevé al resort de las afueras. El clima ese día fue impredecible. Cuando salimos por la tarde, el cielo estaba despejado, pero al anochecer comenzó un aguacero torrencial. Nos vimos obligados a refugiarnos dentro del coche, y a nuestro alrededor solo se escuchaba la lluvia. Las noches de verano también pueden ser frescas. Cuando lo vi estornudar, le puse mi chaqueta desinteresadamente, y de repente nuestra distancia se acortó. Entre el entrelazamiento de nuestra respiración, no supe quién dio el primer beso. Nos besamos en ese lugar desolado, y luego sentí que me acostaban suavemente en el asiento. Aturdido por la pasión, sujeté su mano y pregunté, ¿qué haces? En la oscuridad no podía ver su expresión claramente, solo escuché que suspiraba. Después de tanto tiempo, ¿acaso no lo deseas? Esa noche nos abrazamos durante mucho tiempo. Esa noche yo pensé que era nuestra declaración de amor, pero nunca imaginé que él lo consideró una transacción. 23. El día del accidente, planeábamos ir de vacaciones a una isla pequeña. Aunque no podíamos casarnos legalmente, igual quería darle una propuesta de matrimonio. Un final perfecto para nuestro amor. Lo miré sonriendo. Cuando lleguemos, tengo algo que decirte. De repente, se puso rígido. Después de un momento de silencio, asintió. Yo también tengo algo que decirte. ¿Qué me diría él? Cada vez que despertaba de una pesadilla con el sonido de explosiones y rugidos, mis oídos parecían capturar sus últimas y suaves palabras. Esa frase se convirtió en mi pesadilla. Pero ahora, al recordar a ese Alejandro ya exitoso en los negocios, esas palabras parecían volverse gradualmente claras. Pasé de una pesadilla a otra. Parece que mi amado no me amaba. Esos momentos que creí de amor mutuo, parecían ser una vergüenza para él. Me cubrí la cara con las manos y murmuré con la cabeza baja, mentiroso. 24. Vagabundeé por la calle como un alma en pena durante mucho tiempo y, sin darme cuenta, llegué a la entrada del instituto de Alejandro. Era justo la hora de salida, y rápidamente lo identifiqué entre la multitud. Últimamente siempre me aseguraba de que comiera bien. Con una nutrición adecuada, su rostro se veía más sonrosado, y como estaba en pleno crecimiento, había crecido bastante. Como siempre fue guapo, naturalmente atraía a muchas personas. Más de una vez me crucé con chicas declarándole su amor. Estaba charlando con un joven a su lado y no me vio. Oye, ¿vendrá tu hermano a recogerte hoy? Escuché la pregunta del joven. Esbozó una sonrisa leve. El ambiente era ruidoso. Su voz sonó un poco confusa. No es mi hermano. El joven, como si hubiera entendido, le dio un codazo en el brazo. ¿Entonces es la persona que te gusta? Los dos contuvimos la respiración esperando. Alejandro volvió la cabeza y habló. Soltó una risa fría, pareciendo un poco abatido. Jamás tendría un sentimiento tan sucio. 25. Huí despavorido. Después de dar vueltas un buen rato, me planté frente a la puerta con un poco de nerviosismo, sin saber muy bien cómo enfrentarme a Alejandro en ese momento. Después de dudar un largo rato, justo cuando iba a tocar la puerta, ésta se abrió de repente. Pensé en aclarar las cosas con él, incluso tenía pensado cómo enfrentarme y cuestionarlo. Pero al ver al joven quitándose el delantal, esbozando una suave sonrisa. Hoy has estado ocupado. Después de este tiempo conviviendo, nos habíamos vuelto mucho más cercanos. Normalmente, si yo no estaba ocupado, preparaba la comida. Si tenía algo que hacer, él también volvía y preparaba la cena esperándome. No sé por qué, antes esta cercanía me hacía sentir feliz, pero ahora solo sentía amargura. Por un momento, las palabras que quería decir se atascaron en mi garganta, y solo pude articular con dificultad. A comer. Alejandro me miró con duda. Vaciló un momento y finalmente preguntó, ¿ha pasado algo? Al ver la preocupación en sus ojos, sentí una punzada de amargura en el corazón. Al menos, por ahora, él estaba dispuesto a seguirme la corriente. Cerré los ojos, reprimiendo el dolor en mi pecho. Sonreí como siempre y le pregunté con interés. No, nada. ¿Cómo te llevas con tus amigos en el instituto? Pues seré un guía, un mayor para él, hasta que ya no me necesite. 26. Alejandro pareció aliviarse y comenzó a contarme anécdotas divertidas del instituto. Luego, como si tal cosa, mencionó que alguien tenía un noviazgo adolescente. Un chico se había enamorado de una compañera que ya se había graduado, y se coló en la sala de radiodifusión para declararle su amor cuando ella volvió al instituto. Yo estaba distraído y pregunté con esfuerzo, ¿y luego? Él, como si no fuera importante, comentó,
pero la compañera solo lo veía como un hermanito y lo rechazó. Me miró fijamente y preguntó, ¿tú qué opinas? Por un momento, me sentí perdido. ¿Qué opinaba? De repente, recordé la intimidad que había visto entre él y otra persona en el instituto. Mi corazón se enfrió y, sin pensarlo, solté. Creo que a esta edad lo primero debería ser pensar en estudiar, el amor no es urgente. Me consolé pensando que no era un obstáculo para él, que aún no era momento para un noviazgo adolescente. Cualquier mayor normal también lo impediría, y además, la impresión que yo ya tenía en su corazón era tan mala, que ya no había nada que temer. Él pareció atragantarse, dejó el bol con un gesto de enfado y dijo, «Estoy lleno, voy a fregar los platos». Mi corazón se sintió amargo. ¿Tan impaciente estaba? Luego, el joven, como sin querer, sacó su boletín de notas. Ejem, han salido las notas. Al ver que estaba en primer lugar, por fin esbocé la primera sonrisa de la noche. Es realmente impresionante. No sabía cuánto esfuerzo le había costado pasar del último puesto, según la investigación de Javier, al primer lugar ahora. Pero yo ya sabía que era esa clase de persona. Si se le daba una oportunidad, inevitablemente brillaría. Incluso si el precio de su crecimiento fuera dejarme, me alegraría sinceramente. 27. Entonces, ¿puedo pedir una recompensa? Miré al joven, cuyos ojos mostraban un poco de nerviosismo, y era raro ver en este Alejandro, tan maduro para su edad, un atisbo de actitud infantil. Por supuesto, ¿qué quieres? Lo que sea, por supuesto, dije con indulgencia, pero él no respondió, solo desvió la mirada con evasión. Pues lo dejaré para cuando termine el examen de acceso y sea mi cumpleaños. Pediré algo grande de una vez. Por supuesto, sin importar lo que pidiera, yo accedería. Incluso me puse a especular, ¿qué clase de regalo sería? Pensé en sus palabras inconclusas antes del accidente, y de manera masoquista pensé, ¿será mi partida definitiva? 28. Así transcurrió un año en calma. Me esforcé por reprimir los sentimientos que no debía tener, desempeñando diligentemente el papel de un mayor. Solo que Alejandro, después de que su madre se fue al extranjero, dependía cada vez más de mí. Incluso se volvió un poco pegajoso. A veces, ni siquiera podía distinguir si era sincero o no. Su nota en el examen de acceso fue excelente, igual que en su vida anterior, también fue el número 1. Solo que quizás en esta vida su entorno de estudio era mejor, su puntuación fue un poco más alta. Como cualquier padre, mi corazón por fin se relajó en el instante en que terminó el examen. No me cansaba de mirar el boletín de notas. Incluso aparté a Alejandro, que se pegaba a mí, y seguí emocionado haciendo fotos, dejándolo a un lado, quejumbroso, mirándome en silencio. 29. Quizás por el dolor que sentía por él, no pude evitar tratarlo mejor en su juventud. Ya que en el futuro inevitablemente nos separaríamos, mejor darle todo el amor del pasado y del futuro de una vez. El resultado fue, ¿parece que he malcriado a Alejandro? Hermano, me has regañado. ¿A quién quieres más, a mí o al boletín de notas? Empujé en silencio a la persona pegada a mi pecho. Al boletín. Aléjate. No me abraces. La persona en mis brazos levantó la cabeza de inmediato, con lágrimas en los ojos. Me froté la cabeza y ya no pude pronunciar palabras de rechazo. Sabía que quizás solo era la dependencia de un joven hacia un mayor, o simplemente un intento de congraciarse con su mecenas. Pero yo, egoísta y mezquino, ocultaba mis verdaderos sentimientos y disfrutaba con culpabilidad de ese abrazo. 30. Hermano, mi recompensa, ¿te acuerdas? Me puse rígido un instante, y luego forcé una sonrisa. Mi cumpleaños, hermano, no lo olvides. No lo haré. No he olvidado nada sobre ti, es solo que quizás ya no me necesitas. Con un poco de tristeza, abracé a la persona en mis brazos. Recordé que había preguntado en privado a ese chico que se llevaba bien con Alejandro, preguntando, como sin querer, sobre la persona que le gustaba. Ese chico era de mente simple y no aguantó el interrogatorio, soltándolo todo en un momento. Ah, sí, Alejandro tiene un amor de 3 años. Desde que empezó el instituto, en el segundo semestre ya empezó a estudiar a escondidas, muy aplicado. Dijo que iba a declararse, justo después del examen de acceso. También dijo que a la otra persona le gustan los maduros. Oye, ¿lo conoces? Oye, ¿qué te pasa? Quise decir que estaba bien, pero solo pude girarme y marcharme en silencio. Por primera vez, perdí la compostura. Ah, está lloviendo. 31. Vaya, un cliente distinguido. ¿No estás en casa con tu jovencito? ¿Qué haces aquí? Javier se burló de mí y me sirvió una copa. Con esa cara, ¿te han dejado? Al ver mi expresión oscurecerse, puso cara seria. Sabía que te dejarían, ese chico es tan bueno y guapo, y tan joven, le gusta la novedad. No me molesté en responderle. Estos 2 años nos habíamos comportado con rectitud, sin cruzar la línea ni un milímetro. Sin comenzar, ¿cómo podría haber una ruptura? Solo que recordé que últimamente él a menudo me sondeaba, intencionadamente o no, preguntándome mi opinión sobre sus sentimientos. Bebí un trago de alcohol de un golpe. Si no fuera porque en tu vida anterior moriste por salvarme, solo por haberme engañado en el amor,
te encerraría. Me sentía deprimido, y cuanto más bebía, más. Javier vino a sujetarme, pero yo lo aparté de un empujón. Puedo seguir bebiendo. Cielo mío, no puedes beber más. Instintivamente, intenté arrebatarle la copa, casi me caigo. Por suerte Javier, rápido de reflejos, me agarró. Casi caigo en sus brazos. 32. Vicente. Aturdido, escuché que alguien me llamaba, y pareció que vi la figura de Alejandro. Su expresión era muy seria. Me sacó con fuerza de los brazos de Javier y, temiendo que me hiciera daño, me rodeó la cintura con cuidado y me levantó. Ahora era mucho más alto que cuando lo conocí, me sacaba una cabeza entera. Aturdido, me llevó en brazos. Durante las vacaciones de verano había sacado el carnet de conducir, y en ese momento me acomodó con cuidado en el coche. Aprovechando mi borrachera, me aferré a él sin soltarme, enterrando la cabeza en su pecho. ¿Quién soy? Sentí que me levantaban la barbilla, me vi forzado a mirarlo a los ojos. Alejandro. Pareció alegrarse y dijo, ¿te gusta la persona de antes? Con esfuerzo recordé que se refería a Javier e inmediatamente negué con la cabeza. El otro se mostró muy contento, apoyó suavemente la cabeza en mi cuello. Entonces, ¿te gusta? Tengo un amor, ¿cómo podría gustarme él? La persona que me abrazaba se puso rígida, pero yo seguí hablando solo. Te echo mucho de menos, ¿de verdad? ¿Acaso no me quieres nada? En mi mente se sucedían escenas de Alejandro en el accidente, estrechamente abrazado por mí, y luego el joven diciendo que jamás tendría un sentimiento tan sucio. Te he querido durante mucho tiempo, me engañaste, si te vas, te encerraré. Después de un largo rato, la persona sobre mí preguntó temblando, ¿quién es tu amor? Tú. Mirando sus facciones familiares, no pude evitar querer tocarlo, pero él, con la mirada vacilante, esquivó. Este simple gesto me enfureció. Agarré su cuello y lo tiré hacia abajo, acariciando su barbilla. ¿Qué pasa? ¿Te da asco? Se quedó paralizado, y tras un buen rato dijo, ¿lo oíste? Yo no. Lo presioné contra el asiento del coche, le tapé la boca y dije fingiendo indiferencia. No hace falta que expliques, tienes razón. Conteniendo el dolor de mi corazón, solté una risa leve, así que, sigamos actuando. Lo acorralé en el reducido espacio del asiento del coche, y de repente recordé nuestra primera vez, esa noche lluviosa. El mismo asiento del coche, las mismas facciones familiares. Aturdido, me acerqué y lo besé, bromeando. ¿Qué pasa? ¿Esta vez no te sacrificas? 33. Desperté con un dolor de cabeza insoportable y vi a alguien sentado al borde de la cama. Alejandro tenía mala cara, con unas ojeras profundísimas. Parecía no haber dormido en toda la noche. Le regañé, desaprobando, no se puede trasnochar, es malo para la salud. Su mirada era un tanto ambigua. Hermano no recuerda nada. Noté que algo andaba mal, pero antes de que pudiera hablar, el joven se metió en mis brazos y murmuró, pero no puedo cambiar, me gusta mucho. ¿Era solo por trasnochar? Lo consolé con paciencia, razonando con él en un tono amable, y le di palmaditas suaves. Si no puedes cambiarlo, pues no lo hagas, pero con moderación, ¿de acuerdo? Asintió con un con mirada inescrutable, seré moderado. Inmediatamente añadió, mañana es mi cumpleaños, ¿hermano puede esperar conmigo hasta la medianoche? Por supuesto que no me negué, y dije con una sonrisa, por supuesto. Quizás estemos a punto de separarnos, pero aún así quiero ser testigo de tu crecimiento. 34. Esa noche, cociné yo mismo muchos platos. Después de llevar la comida a la mesa, Alejandro mencionó de repente, hermano, esta noche bebamos. Mi tolerancia al alcohol nunca ha sido buena, solo ocasionalmente, como ayer, me emborrachaba un poco. No quería hacer el ridículo delante de él, pero tampoco quería aguarle la fiesta. Así que acepté con un poco de duda, solo un poquito. Alejandro me sirvió una copa llena. Los dos estuvimos comiendo y charlando. El tiempo pasaba poco a poco, la aguja del reloj estaba a punto de marcar las 12. Alejandro, con una gran sonrisa, me acercó un vaso de leche. Realmente me dolía un poco la cabeza, así que me la bebí sin recelo. Sonaron las campanadas de medianoche, y sentí que me mareaba cada vez más. Antes de perder el conocimiento, me envolvió un abrazo cálido. Hermano, la recompensa que me prometiste, es hora de cumplirla. 35. Desperté con una sensación de asfixia. Apenas abrí los ojos, sentí que alguien me besaba presionando. La otra parte parecía no tener ninguna técnica, pero aún así no se cansaba de ello. Instintivamente, quise apartar a la otra persona, pero mis dos manos fueron sujetadas y presionadas sobre mi cabeza. Por fin pude ver claramente a la persona sobre mí, y me quedé paralizado al instante. ¿Acaso no era este que se daba tantos aires sobre mí el niño que yo había criado? Al momento siguiente, lo aparté de inmediato, no hace falta esto. La persona sobre mí no dejaba de moverse. ¿Por qué? ¿Porque ya no me parezco a él? ¿No es esto lo que hermano quería? ¿Qué quería decir con eso? ¿Usar su cuerpo como transacción? Entonces, ¿qué soy yo para él? De repente, me sentí muy avergonzado y, sin medir mis palabras, dije, tocar a alguien que consideras sucio, ¿no te da asco?
La palabra asco pareció herirlo profundamente. Enterró la cabeza en mi hombro. Al momento siguiente, sentí humedad en el hombro. Estaba llorando. Me abrazó con fuerza, repitiendo con obsesión: es mío, sé que esto no está bien, sé que no debería ser tan codicioso. Sus hombros temblaban. Pero te amo, no puedo evitarlo. Sé que tú solo me ves como un juguete, como un sustituto, pero nada de eso importa. Era él quien ahora se daba aire sobre mí, pero parecía un perrito grande y quejumbroso, que entre beso y beso, derramaba lágrimas a raudales. Casi me hizo reír. 36. Suspiré y lo aparté con algo de fuerza. Alejandro, tenemos que hablar. Ahora mismo mi mente era un completo desorden. ¿No creía él que solo éramos una transacción monetaria, que le desagradaba? ¿Entonces por qué me besaba? Ahora, por muy tonto que fuera, ya me había dado cuenta de que me habían drogado. Si le gustaba, ¿por qué tomarse tantas molestias? ¿Acaso en esta vida le gustaba este tipo de juegos? El joven retrocedió lentamente y bajó la cabeza en silencio. ¿Hermano, me encuentra repulsivo? Has sido tan bueno conmigo, y aún así soy un desagradecido. Sonrió con sarcasmo, sus ojos rebosantes de tristeza. ¿Así que hermano va a abandonarme? Y añadió en voz baja: él va a volver, pronto te irás. No quería hacerte daño, solo, si él era quien me había hecho algo inapropiado, ¿por qué terminaba siendo él quien lloriqueaba? Sabía que no quería hacerme daño. La droga que usó no era muy fuerte para empezar, y además, por compasión hacia mí, preocupado por los efectos secundarios, redujo la dosis. De lo contrario, no habría fallado en dejarme inconsciente después de una hora. Me sentí como un jugador acorralado al que de repente le toca el premio gordo. Mi corazón latía con fuerza como un trueno. En un instante quería confirmar muchas cosas, pero al final solo hice una pregunta con calma. ¿Te gustó? Asintió con la cabeza con aire de rendición. ¿No creías que yo era repulsivo? No me refería a ti. Bajó la mirada. Era yo. Yo sabía que no debía, pero no pude evitar desarrollar sentimientos más allá de la transacción. Inconscientemente, apreté las sábanas, fingiendo serenidad. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que te vi. Eso sí que me dejó atónito. 37. Ese día ya había bebido hasta tener una hemorragia estomacal, y tú me ayudaste. Alzó la vista para mirarme y sonrió con autodesprecio. Sabía que probablemente también me veías como un juguete, pero resolviste mi problema con el señor Fernández, me tendiste una mano. Continuó hablando solo. Parece que cada vez que me sentía acorralado sin salida, eras tú quien me rescataba. No había tenido tiempo de entender bien la razón cuando el joven, sin poder contenerse, se abalanzó sobre mis brazos. Hermano, por favor, no me abandones. Da igual si soy un juguete, un sustituto, estoy dispuesto a todo, con tal de que no me dejes. Aprenderé a tomar la iniciativa, o a mostrar cualquier aspecto que te guste. Esta vez sí que me quedé estupefacto. ¿Sustituto de qué? Si en 2 vidas solo he amado a él. Ahora había una cuestión aún más importante. Lo aparté con fuerza y me enfrenté a su mirada desesperada. ¿Quién es la persona de la que te enamoraste en primero de instituto? Tú. 38. No sé cómo describir esta sensación, más conmovedora que el alivio de recuperar algo perdido. Pero lo más importante ahora, mirando a un Alejandro desconsolado, le dije seriamente: nunca te he considerado un sustituto, jamás, ni un juguete. Al ver que el joven claramente no me creía, le pellizqué la mejilla con resignación. Ya me había hecho una idea, probablemente, en mi borrachera, había mezclado mi vida anterior con la actual. Pero ahora, cualquier explicación insustancial palidecía ante la acción real. Sí, te equivocas, de verdad debería enseñarte. Cerró los ojos, como un reo esperando su sentencia de muerte. La ridícula serie de malentendidos que habíamos vivido me resultaba absurda. Al momento siguiente, rodeé su cuello con mis brazos. Apenas me acerqué para besarlo, él me estrechó con fuerza contra su pecho, tomando la iniciativa. Respiración entrecruzada, inseparablemente unidos. Al separarnos, enterré el rostro en su cuello, jadeando. Me tocé la comisura de los labios, dolorida, y me quejé. ¿Qué técnica de beso tan mala? Incluso enseñándote solo usas la fuerza bruta. Él admitió su error con sumisa habilidad, se acurrucó en mis brazos con descaro y me pidió que lo ayudara a perfeccionar su técnica. Pero sabía que aún tenía una espina clavada en el corazón. Así que acaricié su cabeza, cubierta de suave cabello, y dije con dulzura: te contaré una historia. 39. Había una vez una persona aburrida que conoció a un estudiante excelente. Al principio, solo lo veía como un junior, pero la bondad, la resistencia y la pasión del estudiante lo conmovieron. Se hicieron pareja. Él creía que eran la pareja más enamorada. Pero el cielo es impredecible. Cuando cumplían 5 años juntos, planeó llevar al estudiante a una isla pequeña para pedirle matrimonio, pero sufrieron un accidente de coche. El estudiante lo protegió con su propio cuerpo, por lo que él solo sufrió heridas leves, pero el estudiante murió gravemente herido. Por fin planteé la duda que me atormentaba desde 2 vidas. Cuando se iba, ¿qué iba a decir? Alejandro, en mis brazos, había estado escuchando en silencio,
y finalmente añadió en voz baja, «Te amo». Me miró seriamente y dijo, «Seguro que era, te amo». Sin importar lo que realmente quisiera decir, cuando eligió dar su vida para proteger a esa persona, sus últimas palabras solo podían ser esas. Estas palabras cayeron como un rayo, despejando las sombras de mi corazón. Recordé mis innumerables noches de culpa y tristeza. Incluso me odiaba profundamente a mí mismo. ¿Por qué tuve que sobrevivir a ese desastre? Sonreí suavemente y besé su frente. ¿Quieres seguir escuchando? 40. Alejandro asintió. Por supuesto, la historia no tiene final. Dije en voz baja. Por supuesto que no. Quizás su amor conmovió al cielo. Al final, en otro tiempo y espacio, se volvieron a encontrar. Alejandro me abrazó con fuerza. Eso es, maravilloso. Le pregunté, ¿no crees que esta historia es muy falsa? ¿Viajar en el tiempo? ¡Qué disparate! Pero Alejandro negó con la cabeza. No, yo lo creo. Acarició mi rostro con seriedad y dijo, hermano, la primera vez que te vi, solo sentí que me gustabas, pero no sabía a dónde iría nuestro futuro. Pero no sé por qué, la segunda vez, cuando me llevaste a curar las heridas, sentí, incluso estuve seguro, de que estaríamos enamorados toda la vida. 41. Hermano, lo ha pasado mal, ¿verdad? Cuando no era consciente, te traté mal. Luego te hice sentir malentendidos y te hice sufrir. Al decirlo, no pudimos evitar besarnos de nuevo. ¿Entre jadeos? Me preguntó. No ha sido duro. No mentía. Incluso cuando más desconfió de mí, jamás me dirigió una palabra dura. Parecía que su subconsciente siempre me decía que me amaba profundamente. En el clímax de la pasión, enterró su cabeza de suaves cabellos en mi cuello. Hermano, ya soy mayor de edad. 42. Hermano, lo aparté con un poco de dolor de cabeza, resignado. Ahora no. ¿Por qué? El cachorro se pegaba de manera melosa, haciendo que a uno le flaqueara el corazón. Temiendo que mi corazón volviera a ablandarse, pasé directamente a un asunto importante. Tu madre vuelve hoy del extranjero, no vas a verla. La enfermedad de la madre de Alejandro no se consideraba terminal en el extranjero. En su vida anterior, probablemente murió por falta de dinero para tratarse. En esta vida, con los mejores recursos médicos, se recuperó por completo en pocos años. Se notaba que Alejandro estaba contento. Tomó mi mano y preguntó expectante, ¿y hermano me acompañará? Sabía lo que quería oír, y asentí con resignación. Por supuesto, voy a conocer a mi suegra. 43. En realidad, ya me había encontrado con la madre de Alejandro una vez. Era una mujer inteligente. Sabía que era imposible que alguien tratara tan bien a madre e hijo sin motivo alguno. También sabía que su hijo tenía un aspecto demasiado llamativo, por lo que en el sanatorio hubo muchos altercados y se negaba a irse. Incluso rechazó el tratamiento, hasta que Alejandro fue y la tranquilizó seriamente. Entonces ella accedió, pero con la condición de verme. En ese momento estaba muy nervioso, me arreglé mucho para parecer formal. Balbuceando, le prometí que cuidaría bien de su hijo, y luego me devané los sesos describiendo cómo lo protegería. ¿Le quieres? En ese momento, mi corazón se estremeció, pero opté por no mentirle. Lo amo. Aquella mujer gentil pero obstinada me miró en silencio durante un largo rato, y de repente esbozó una sonrisa. Eso está bien, muy bien. Solo deseo su felicidad. Dijo con seriedad. Cuando me vaya, llevaos bien. Confío en que podrás cuidar de él. 44. Al verla de nuevo, ya era oficialmente mi suegra. Seguía muy nervioso, repasé varias veces la lista de regalos preparada. Alejandro, en cambio, estaba feliz, lo que me enfadó y le di una paliza. Ahora, mi fuerza era como una llovizna para él. En un 2x3, me envolvió en sus brazos y me calmó. No te pongas nervioso. Hace 5 años ya le dije a mi madre, me gustas, te amo, no puedo vivir sin ti. Aunque en ese momento quizás hubiera algo de exageración, el amor mutuo realmente calmó el corazón de su madre. Yo todavía estaba pensando en cómo explicar eso de que, cuidando de su hijo, lo había llevado a mi cama. Y resultó que él ya se lo había contado a su madre. Me sentí entre enfadado y conmovido. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Me besó con descaro, culpa mía. 45. En ese momento soplaba una brisa suave y el sol brillaba espléndido. Cogido de su mano, caminando hacia el hospital, miré a Alejandro, siempre lleno de amor, y apreté su mano suavemente, susurrando, te amo, esta vez, seguro que seremos felices durante mucho, mucho tiempo. Fin de la traducción.